Este es mi testimonio de conversión. Hace 7 años comencé o inicié este canal dirigido a todos los cristianos de buena voluntad que buscan la verdad que es Dios, es decir, los cristianos que buscan a Dios. Me movió el corazón el ver a tantos y tantos cristianos de distintas iglesias, divididos y separados entre sí, y que sin embargo alaban al mismo Dios creador. Yo me preguntaba, ¿por qué, si todos amamos al mismo Dios, tenemos que estar separados y alejados entre sí? Me propuse entonces resaltar los valores y la piedad y devoción que existen también en otras denominaciones cristianas, con el objeto de concienciar a los cristianos que quizás no tanto es lo que nosotros pensamos que nos separa, y mucho quizás es lo que nos une a todos. Yo ciertamente nunca he declarado acerca de mi propia fe y nunca he nombrado la iglesia a la que yo pertenezco, sencillamente porque yo no sentía pertenencia a ninguna iglesia. Cuando alguien me preguntaba a qué religión pertenecía, yo declaraba, yo pertenezco a la religión cristiana, yo solo soy un simple cristiano. Yo me convertí a Cristo leyendo los santos evangelios católicos, los 4 evangelios del Nuevo Testamento, traducidos por don Evaristo Martín Nieto, 10ª edición del año 1962, impreso en Madrid, España. Yo vivía en una familia católica que, como las de después del Concilio Vaticano II, era una familia católica simple y corriente, como todas las de antes, que iba a misa todos los domingos y que hacía respetar los mandamientos de la Iglesia Católica a todos sus miembros. Mis padres eran muy estrictos en ello y muy exigentes en la moralidad de todos sus hijos. Tengo que agradecer a mis padres el bien que ellos me hicieron al pertenecer a una familia tan unida en el fiel cumplimiento de los valores morales cristianos católicos. Sin embargo, yo no sabía nada de Cristo, ni le conocía y ni le amaba. Yo solo iba a misa y cumplía con todo lo que se me enseñaba que tenía que creer, pero yo no sabía por qué tenía que ir a misa y por qué cumplir con los mandamientos cristianos. Yo solo hacía lo que se me ordenaba hiciera. Mi fe, por tanto, era fe, era amor. Yo creía que sí, que tenía fe, pero tenía muchas dudas que nadie me sabía responder. Mi madre me dio un día los evangelios que he nombrado antes. Siento tener que decir la verdad, pero ella, mi madre, me los dio porque eran de 1962, anteriores al Concilio Vaticano II, y por tanto no los quería. Eran muy antiguos para ella. Ella no lo sabe, pero siendo anteriores al Concilio Vaticano II, para ella, mi madre, eran antiguos y caducos. Sin embargo, tampoco sabe ella el tanto bien que me hizo, desprendiéndose de lo que para ella era viejo y anticuado.
comencé a leer los Evangelios del Nuevo Testamento en una época de mucha crisis y dolor espiritual y existencial. Si tengo que decir la verdad, nunca en mi entorno personal había conocido a nadie que hablase como lo hacía el Señor Jesús en el Evangelio. Cuando leía las palabras del Señor, no puedo expresarlo, lloraba, amaba, me sentía bendecido. Sentía tanto dolor por ver que en el mundo que me rodeaba había tanta falta de amor. Y en el Evangelio Cristo amaba tanto a su alrededor a todos los que le conocían. Cristo era tan amoroso, tan fiel, tan delicado y tierno, como nadie nunca lo había sido conmigo. Ese contraste entre el amor que veía dentro del Evangelio en la vida del Señor Jesús y la falta de amor en el mundo e incluso dentro de mi propia familia me provocaba un dolor muy grande. Por primera vez en mi vida había conocido a alguien que amase mediante la verdad y que no tuviera reparos en sufrir por la verdad, pues la humildad, pureza y amor de su corazón no tenía límites. Desde entonces mi vida cambió. Yo me di cuenta de lo que significaba el amor verdadero, pero mi conversión no cambió el rumbo de mi vida. Si acaso empecé a darme cuenta y a diferenciar el amor y cuando no es amor, la caridad y cuando no es caridad. Las palabras que leí en el Evangelio se me quedaron grabadas. Compré 10 Evangelios para regalar, pero no regalé ninguno porque a nadie le interesaba leerlos. Eso acrecentaba mi dolor más aún, que el mundo viviese ajeno y perdido en las ocupaciones y problemas diarios, en un mundo plagado de mentiras, y que yo no pudiera ayudar en nada para hacer un mundo más humano y con más amor cristiano. Pasaron los años siempre pasan, y contra más pasan, más añoras los tiempos pasados. En un momento de mi vida, mi padre murió. Yo sabía que la gente tenía que morir, pero cuando aquella persona que se muere es la persona que más has apreciado, estimado, respetado y querido, el mundo se desploma bajo tus pies. El mundo se transforma y ya nada es igual a antes. Hay un antes y un después. Desde entonces han pasado ya 17 años. Tengo una herida clavada en el corazón que no se cura desde que murió mi padre y que sigue sangrando de dolor de amor. Puedo olvidarme, entretenerme y divertirme para olvidarlo, pero yo dejé de ser lo que era antes, cuando él se fue. Comencé desde entonces a buscar un amor como el amor de Jesús en el Evangelio. Creé este canal de YouTube que ya tiene 7 años de vida y me puse a buscar a Dios en otras religiones cristianas. Yo era católico de origen y frecuenté durante un tiempo la Iglesia ortodoxa, luego la Iglesia copta
Por eso mis primeros vídeos son coptos y ortodoxos. No terminaban estas iglesias de convencerme mucho. La verdad es que, en mi opinión, eran mejores que la mía, la católica, pero también las veía con muchas contradicciones. No terminaban de convencerme ninguna de las tres, ni la católica, ni la ortodoxa, ni la copta. Veía cosas que no me convencían. Opté, por tanto, por ser un simple y mero cristiano, que seguía el Evangelio y la vida del Señor, tal y como está escrita. Cuando intenté abandonar mi religión católica, sentí dentro de mí una voz, o algo, no sabría explicarlo, que me repitió por 3 veces lo siguiente: no abandones al Papa, no abandones al Papa, no abandones al Papa. Fueron 3 veces, y claramente y con mucha contundencia y firmeza. El Papa en aquel entonces era Benedicto XVI. Después de las palabras que escuché, sentí amor por Pedro. Por tanto, no abandoné al Papa católico y seguí siendo católico. Sentí lástima de amor por lo mayor y delicado de salud en la edad que tenía este Papa, pero seguía disconforme con la Iglesia católica. Puesto que tenía que ser católico, las voces para mí fueron muy importantes para seguir siendo católico, ya que tenía que seguir y ser católico, y los católicos sabían y siguen sabiendo, en mi opinión, muy poco sobre espiritualidad monástica. Comencé la traducción del inglés al castellano de los vídeos del padre Lazarus, que pertenecen a la Iglesia copta. Ella me autorizó la traducción. Mi intención al traducir los vídeos eran para que los católicos conocieran la espiritualidad monástica, la cual es semejante o bastante parecida en las 3 iglesias copta, católica y ortodoxa. Con esta intención los traduje, para que los católicos amasen más la vida contemplativa que se vive en los monasterios de vida contemplativa. Por otra parte, la Iglesia copta han empleado estos vídeos traducidos al castellano por mí para convertir a muchos católicos, para que dejen de ser católicos y se conviertan a ser coptos. Es decir, justo lo contrario que yo pretendía cuando los traduje. Por tanto, he creado un mal a la Iglesia de Cristo, la católica, que ya no tiene remedio, porque dichos vídeos están por todas partes en Internet y están sirviendo para que muchos católicos dejen de serlo. En mi defensa, solo puedo decir perdón a Dios, y que lo hice para preservar la Iglesia católica, que estaba perdiendo mucha vida monacal por falta de vocaciones, porque no conocían los católicos nada sobre los monjes, y sin conocimiento no puede haber vocación y amor a ella. Por otra parte, existe otro asunto que tengo que explicar. Después del Papa Benedicto XVI, le sucedió el que llaman Papa Francisco. Yo me declaro católico de Cristo,
pero nunca me declararé seguidor de la Iglesia de Francisco. Francisco Bergoglio ha creado su propia Iglesia, sus propios dogmas, y ha negado muchas cosas escritas en el Evangelio. Por lo tanto, en mi opinión, es un hereje declarado. Yo no lo he declarado hereje de la Iglesia Católica, sino que ha sido él mismo, Bergoglio, el que por sus actos y declaraciones se ha quedado fuera de la Iglesia Católica por su propio hacer y decir. Yo me convertí a Cristo a través del Evangelio y es precisamente Bergoglio quien está negando muchas verdades contenidas en el Evangelio del cual yo me convertí y creí. Por tanto, entre Bergoglio y yo no existe reconciliación posible. Puede que tú no opines lo mismo, estás en tu derecho, pero respeta también mi derecho a no creer en Bergoglio, tanto como yo respeto el tuyo a creer en él, si es que este es el caso. Poco más tengo que decir ya. En estos momentos soy católico, pero no de la Iglesia de Bergoglio, que se desmorona poco a poco día tras día. No sé cuál será el destino de la auténtica Iglesia de Cristo católica, que yace en las catacumbas, sin un papa que la dirija, como Cristo se lo ordenó a Pedro: apacienta mis ovejas. Porque lo que está haciendo Bergoglio es justo lo contrario: dispersa a mis ovejas, puesto que los católicos están abandonando masivamente a la Iglesia. Creo que la verdadera Iglesia de Cristo es la católica, con un Papa santo que la dirija conforme al Evangelio y la doctrina católica de toda la vida, no como hace Bergoglio. Creo que el Concilio Vaticano II fue la causa del inicio, del estado, del derrumbe de la Iglesia actual. Si comparas los frutos del Concilio Vaticano II, antes y después de él, verás que la Iglesia católica ha ido cada vez a peor, llegando al punto máximo de destrucción con Bergoglio. ¿Qué hago en este momento? Yo sigo creyendo en la doctrina católica que se ha enseñado desde los últimos 2000 años antes del Concilio Vaticano II, pero me encuentro solo y abandonado, sin ninguna iglesia que me respalde y sin ningún pastor que me guíe. No quiero falsos Pedros, no quiero más que a Cristo y a su amor, y el de tantos pastores mártires de la Iglesia Católica que dieron, como Pedro y como Cristo, su vida por las ovejas que amaban. Apacienta mis ovejas, ama mis ovejas, enseña, instruye, aconseja y guía a mis ovejas perdidas que creen en mí. Sé un buen pastor y ama a mis ovejas tanto como yo las amé, hasta derramar toda mi sangre por ellas. Pero no las disperses, no las disgregues y las confundas, porque ellas, mis ovejas, se irán de mí. Te pido, hermano católico en Cristo, que no te desmoralices, que no dejes de cumplir con los mandamientos de Dios, que no te sientas confundido y abandonado de Dios, porque Dios, que es amor, nunca abandona a los que de corazón le aman y cumplen sus mandamientos. Sufrirás, claro que sufrirás,
Pero no dijo el Señor: quien quiera seguirme, que tome su cruz de cada día y me siga. Mis palabras para los ortodoxos, coptos, protestantes y aquellos que no tienen fe en Cristo o en la Iglesia Católica. No os dejéis engañar. Guiaros por aquellas cosas que en vuestra vida encontréis que os dan paz. Lo que quita la paz no viene de Dios. Y al final, si buscáis a Dios con sinceridad de vuestro corazón, sin egoísmo propio y con humildad, Dios os llevará y os guiará al lugar correcto y os dará su paz.